A veces me despierto pensando que sigo allá, que todavía estoy en esa casa en Los Ángeles, cuidando a doña Elvira, calentando su avena con plátano y canela, mirando por la ventana cómo va saliendo el sol entre los tejados grises de las casitas iguales. Y luego me acuerdo que ya no estoy allá, que ya no tengo trabajo, ni papeles, ni nada allá. Me acuerdo de la llamada y me duele el pecho otra vez. Me pregunto si valió la pena tanto sacrificio. Si perdí lo más bonito por andar buscando estabilidad, no sé si hice bien, pero ya es tarde. Me llamo Liliana Medina, tengo 56 años, aunque a veces siento que tengo 70. Y otras veces, cuando me acuerdo de mis hijos chiquitos, me siento como de 30, como esa mujer que un día se fue de Ensenada con un nudo en la garganta y una mochila con más esperanzas que ropa. Nací en Ensenada, Baja California, de las partes más tranquilas, en una casita de esas de ladrillo rojo sin pintar, con ventanitas de aluminio y un patio lleno de macetas de mi mamá. Mi papá murió cuando yo tenía 12. Así que mi mamá fue madre y padre. Lavaba ajeno, planchaba camisas por unas monedas y nos sacó adelante como pudo. Yo soy la mayor de 5, así que me tocó crecer rápido. A los 15 ya sabía cambiar pañales, hacer arroz sin que se batiera y vender empanadas en la banqueta con mi tía. Me casé joven, muy joven, a los 19. Me embaracé casi luego. Tuve a mi hija Marisol primero, luego a mi hijo Jorge. Pero el papá, no, ese nunca maduró. Golpeaba, tomaba, se iba días enteros y luego regresaba pidiendo perdón. Me aguanté lo que pude, pero cuando vi a Marisol esconderse detrás de la cortina cada vez que él gritaba, dije, basta. Me separé con miedo, con 2 niños, sin estudios, y ahí empezó mi lucha. Lavaba, cocinaba por encargos, limpiaba casas, pero todo era poco, nunca alcanzaba. Un día una amiga me habló de irme a Estados Unidos. Ella tenía una tía en Los Ángeles que necesitaba a alguien que cuidara a su suegra. Era trabajo fijo, cuarto, comida y buen sueldo. Para mí, en ese momento, era como que me hablaran de Disneylandia. Claro que me dio miedo. Nunca había salido del país, no tenía papeles. Mis hijos tenían 5 y 3 años. Pero también me dolía más ver cómo les tenía que decir que no a un jugo, a un cuaderno, a un juguete del mercado. Me dolía más eso que el miedo. Mi mamá, mi santa madre, fue la que me empujó. Ve, mija, ve que aquí los cuido, pero mándales para la escuela, para que coman bien. Así me fui, cruzando la línea por Tijuana, con un coyote que me cobró hasta lo que no tenía. Caminé de noche, dormí en un cuartito lleno de mujeres desconocidas. Me acuerdo que tenía tanto miedo que ni hambre me daba. Me acuerdo de mirar al cielo desde una azotea y pensar, Diosito, cuida a mis hijos y no me dejes sola. Y no me dejó. Llegué a Los Ángeles en octubre del 99. Todo era grande, gris, frío. No entendía nada. Pero la tía de mi amiga me recogió y me llevó a una casa en Pasadena. Ahí conocí a doña Elvira, una señora alemana de casi 90 años que ya no hablaba bien, pero tenía los ojos más tristes que he visto. Mi trabajo era bañarla, darle de comer, limpiar la casa y dormir en un cuartito al lado del suyo. No podía salir casi, no conocía a nadie, no tenía papeles, no hablaba inglés. Pero cada semana, religiosamente, le mandaba a mi mamá el dinerito, para la leche, para los útiles, para los zapatos nuevos de Jorge, y cuando podía, les mandaba cartas con dulces y fotos. Y sí, lloraba todas las noches. Los primeros años fueron los más duros, porque Marisol me reclamaba por teléfono. ¿Por qué te fuiste, mamá? Y Jorge me decía, no me acuerdo de tu cara.
Y eso dolía más que cualquier frontera, pero yo seguía, con la idea terca de que algún día volvería con dinero, con casa propia, con regalos, que me abrazarían y me dirían gracias por tu sacrificio, mamá. Pasaron los años y nunca me atreví a regresar, ni siquiera cuando mi mamá enfermó. Me decían que si salía ya no podría volver a entrar y me daba terror perder el trabajo, terror quedarme sin poder ayudar. Así fueron 25 años, 25 navidades, 25 cumpleaños, 25 veces que soplé velas sola. Los niños crecieron, se hicieron adultos, se casaron, y yo seguía allá, trabajando, a veces cuidando ancianos, otras limpiando casas, siempre en casas ajenas, siempre mandando, siempre sola, hasta que un día llegó esa llamada. Pero esa parte te la cuento después. Ahora solo quiero que sepas quién soy, que no soy la única, que hay miles como yo, que dejamos todo por amor, por necesidad, por miedo, por esperanza, y que a veces la vida nos cobra con intereses. La gente piensa que vivir en Estados Unidos es como en las películas, casas grandes, carros nuevos, comida de a montones, aire acondicionado, pero la realidad, para los que no tenemos papeles, es otra. Es vivir cuidando las cosas de otros mientras se te va la vida sin poder cuidar las tuyas. Allá, en Los Ángeles, yo tenía una rutina, sencilla, silenciosa, pero mía. Me despertaba siempre antes del sol, 5:30, 6 de la mañana, sin despertador. Ya tenía el cuerpo entrenado. Abría los ojos y lo primero que hacía era mirar el techo, agradecer que tenía un techo. No era mío, claro, pero me protegía del frío. Vivía en la casa de doña Elvira, una casita antigua, con muebles pesados, de esos que crujen cuando uno se sienta. Tenía un olor peculiar, como a lavanda vieja y medicina. Yo dormía en el cuartito de servicio. Era chiquito, pero tenía su camita, su escritorio con una lámpara y una repisa donde ponía las fotos de mis hijos. Era lo primero que veía cada mañana. Sus caritas tan chiquitas como cuando me fui. Yo le preparaba a la señora su desayuno, avena con plátano y tantita canela, pan tostado sin mantequilla, y su café que tenía que estar tibio, no caliente porque le ardía la garganta. Mientras comía, yo le cepillaba el cabello. Ya no hablaba mucho, pero con los ojos me decía todo. A veces se le salía una lagrimita y yo le apretaba la mano. Después la bañaba, le ponía su bata y la sentaba frente a la ventana. Ahí podía pasar horas. Yo aprovechaba para limpiar. Sacudía los muebles, lavaba los baños, acomodaba las medicinas, todo en silencio. Porque esa casa era puro silencio. Solo se escuchaba el tic-tac del reloj y de vez en cuando los pajaritos del jardín. A veces, mientras trapeaba, me hablaba a mí misma. Liliana, no se te olvide comprar la crema. Liliana, hoy toca lavar sábanas. Hablaba bajito como para no olvidarme que existía. Yo salía muy poco. Solo los martes y jueves cuando venía la sobrina de la señora a cuidarla unas horas. Entonces me subía al bus y me iba al mercado mexicano en East LA. Compraba frijoles, arroz, chiles secos, tortillas y, si me alcanzaba, un paquetito de dulce de leche para mí. Ese rato era mi respiro. Ahí escuchaba español, veía gente como yo, oía música de mi tierra. Me sentaba solita a comer un taco y cerraba los ojos. Por un momentito me sentía en Ensenada, pero luego el reloj corría y tenía que volver. Las noches eran largas. Después de darle la cena a la señora y acostarla, me iba a mi cuartito. A veces llamaba a mis hijos si coincidía que estaban libres, pero ya no era como antes, ya tenían su vida.
Me hablaban con cariño, sí, pero también con distancia, como si yo fuera una tía lejana, como si me quisieran, pero ya no me necesitaran. Eso me dolía, mucho, pero no decía nada. Solo les preguntaba si estaban bien, si necesitaban algo. Y cuando colgaba, me quedaba viendo el techo, como esperando que alguien me hablara. Pero nadie hablaba. Yo escribía en una libreta, pequeñita. Ahí anotaba todo lo que quería decirles. Hoy soñé contigo, Marisol. Jorge, ya vi tus fotos en Facebook. ¿Te ves tan grande? Perdón por no estar. Perdón por no volver. Perdón por tener tanto miedo. Nunca se las leí. Nunca se las mandé. Pero ahí están, llenas de letras torcidas, con lágrimas secas en las esquinas. Tenía amigas, sí, o más bien conocidas, otras mujeres como yo. Una salvadoreña, una guatemalteca, una oaxaqueña. Nos hablábamos de vez en cuando. A veces nos juntábamos a tomar café los domingos, reíamos, llorábamos, nos contábamos nuestras penas. Pero luego cada quien regresaba a su mundo, a su encierro, a su cruz. Un día, me acuerdo bien, me enfermé de gripa, fuerte, fiebre, tos, cuerpo cortado, y no había nadie que me cuidara. Me arrastré como pude, cociné igual, limpié igual. Nadie supo. Nadie tocó mi frente para ver si ardía. Ahí entendí que si me moría, quizás pasaban días antes de que alguien lo notara. Y no lo digo con drama, lo digo porque es verdad. La vida de los que emigramos sin papeles es así, invisibles. Trabajamos, servimos, callamos. Somos como fantasmas útiles. Y si desaparecemos, nadie pregunta mucho. Pero no me quejo, porque gracias a eso mis hijos comieron, estudiaron, crecieron, y aunque me perdí sus cumpleaños, sus graduaciones, sus primeras veces, supe que tenían zapatos nuevos, techo seguro y comida caliente, y eso me ayudaba a dormir, aunque el corazón siempre estuvo dividido. La mitad allá, con ellos, la mitad acá, sobreviviendo. Mi vida en Los Ángeles no era bonita, pero era mía. Era la que me tocó. Era la que yo elegí para que mis hijos tuvieran otra. Y dentro de todo, tenía orden, tenía propósito, tenía sentido. Hasta que llegó esa llamada. A veces me preguntan si valió la pena, y yo me quedo callada, porque no sé qué decir. Sí, mis hijos comieron bien, estudiaron, no les faltó techo, pero yo no estuve. Y eso es algo que pesa toda la vida. Cuando me subí al carro para irme a cruzar la frontera, Jorge se quedó dormido en mis piernas. Tenía 3 años. Su manita agarraba mi blusa con fuerza, como si supiera que algo no estaba bien. Marisol, de 5, me miraba con esos ojos grandes que siempre tuvo. No lloró. Solo me miraba, seria, callada, como si también entendiera más de lo que decía. Mi mamá les dijo que me iba a trabajar unos días, pero yo sabía que no serían días. Sabía que podía ser 1 año, 2 o más, pero no me atreví a decirles que quizás no los volvería a abrazar en mucho tiempo. Me fui sin despedirme bien, me fui con el alma rota, tragándome el llanto y con la promesa interna de que volvería pronto, que solo era para ahorrar, juntar y regresar. Pero esa promesa nunca se cumplió. Los primeros meses llamaba todos los domingos. Tenía que caminar como 20 cuadras hasta una tienda con teléfonos públicos. Ponía monedas, marcaba el número de mi mamá, y cuando escuchaba su voz sentía que se me abría el pecho. Escuchar a mis hijos era lo que me sostenía. Marisol me contaba que había aprendido a leer. Jorge me decía que extrañaba mis frijoles. Mi mamá me contaba cómo iban creciendo, cómo se peleaban, cómo dormían juntos cuando llovía. Y yo sonreía.
aunque por dentro me dolía no estar ahí. Mandaba dinero cada semana. A veces no dormía bien pensando si les llegaba completo, si lo estaban usando para la escuela, para la comida, para lo que necesitaban. Y mi mamá siempre me decía, no te preocupes, hija, aquí están bien, tú enfócate en trabajar. Los años pasaron y ellos crecieron sin mí. Recuerdo la primera vez que Marisol me reclamó. Tenía como 10 años. Me dijo por teléfono, ¿y tú cuándo vas a volver, mamá? Pronto, hija. Estoy ahorrando para llevarte una casa bien bonita. Yo no quiero casa, quiero que estés aquí. Se me quebró la voz. No supe qué contestar. Solo le dije que la amaba y colgué. No pude más. Después vinieron más momentos así. Sus cumpleaños, sus graduaciones de primaria, sus enfermedades. Todo me lo contaban por teléfono o por fotos. Yo estaba allá en Los Ángeles mirando las imágenes en una pantalla chiquita y llorando sola en mi cuarto. Me preguntaba muchas veces si era buena madre, porque sí, les daba todo lo material, pero no estaba. No escuchaba sus problemas, no les podía dar un abrazo cuando lo necesitaban. Mi mamá fue su madre durante esos años. Les cocinaba, los llevaba a la escuela, los cuidaba. Yo le debo la vida a esa mujer. Pero también me pesa haberle pasado esa carga. Cuando Jorge cumplió 15, casi no quería hablar conmigo. Se volvió serio, distante. Me hablaba con monosílabos. Y yo sabía que me culpaba, que sentía que lo abandoné. Y en parte tenía razón, porque no estuve cuando tuvo su primer novia. No estuve cuando se cayó de la bici y se rompió el brazo. No estuve cuando lo molestaban en la secundaria. No estuve cuando necesitaba un abrazo de mamá. Y eso no lo cura ni el dinero, ni los celulares, ni las cartas. Con Marisol era distinto. Ella siempre fue más sensible. Me escribía correos, me mandaba fotos, me decía que me extrañaba, pero también, con el tiempo, se volvió más callada. Ya no me contaba todo, me ocultaba cosas para no preocuparme, decía. Pero yo sentía que ya no me necesitaba tanto. Cuando se casó, vi las fotos por Facebook. Nadie me avisó. Me enteré por una amiga. Lloré una semana entera. No me mandó ni una llamada. Y cuando la enfrenté me dijo, ¿para qué? Si no podías venir. ¿Para qué? Si ya sabías que iba a pasar. Sentí que se me partía el alma. Y tenía razón. ¿Para qué? Si yo había elegido no estar. Mi sueño era ahorrar para traerlos conmigo, pero nunca logré papeles. Nunca encontré cómo. Siempre había un obstáculo, un miedo, una excusa. Y ellos crecieron, echaron raíces en Ensenada, hicieron su vida allá sin mí. Y yo allá, en Los Ángeles, trabajando en casas ajenas, cuidando a otros hijos, otros abuelos, mientras los míos se me escapaban como arena entre los dedos. Sí, les mandé todo lo que pude. Sí, nunca les faltó nada material. Pero el cariño, la presencia, el olor de mamá, eso no se manda en cajas. Y eso me duele hasta el día de hoy, porque no hay nada más triste que ver a tus hijos convertirte en un recuerdo que manda dinero, pero no abraza, un recuerdo que llama, pero no llega, un recuerdo que quiere volver, pero ya no sabe cómo. Yo los amo, con todo mi ser, y sé que ellos en el fondo también me aman, pero el tiempo duele, el tiempo aleja, el tiempo hiere, y cuando por fin decidí regresar, ya era tarde. Una llamada, eso fue todo. Una llamada para tumbarme el mundo, para partirme el corazón en 1000 pedazos, para darme cuenta de que los años no se recuperan, ni con todo el dinero del mundo. Era una madrugada como cualquiera. Yo me había quedado dormida viendo una novela repetida en mi teléfono.
con el volumen bajito para no despertar a doña Elvira. Ya era pasada la 1 cuando sentí el zumbido del celular. Un número de México. Mi corazón dio un brinco. A esa hora, uno ya sabe que no son buenas noticias. Contesté rápido, con la voz ronca. Bueno, mamá. Era la voz de Jorge, pero temblaba. ¿Qué pasa, hijo? ¿Todo bien? Hubo un silencio que todavía me retumba en el pecho. Y luego solo dijo, la abuela, mamá, se fue. Yo no entendí, no quería entender. ¿Cómo que se fue? ¿A dónde? Se fue, mamá. Ya no alcanzamos, ya no pudimos hacer nada. Me quedé muda. Sentí como si se me cortara el aire, como si alguien me hubiera apretado el pecho con una faja. Me llevé la mano a la boca. Quería gritar, pero no podía. ¿Cuándo? Pregunté, sin reconocer mi propia voz. Hace 1 hora, dijo, llorando. Pero si ayer hablé con ella, se oía bien. Me dijo que estaba mejor. Jorge no dijo nada más, solo lloraba. Y yo ahí, sola, en ese cuartito, con el teléfono en la mano, con el corazón reventado. Mi mamá, mi madre, la que me cuidó, la que me ayudó a criar a mis hijos, la que se partió el lomo para que yo pudiera trabajar en paz, la que me empujó a irme, diciéndome que ella los cuidaba, la que se quedó con ellos mientras yo limpiaba casas ajenas, la que me decía en cada llamada, aquí te estamos esperando, hija. Y yo no estuve. No estuve cuando enfermó, no estuve cuando empeoró, no estuve cuando se despidió, no estuve cuando se fue. Quise gritar, quise romper algo, pero lo único que pude hacer fue caer de rodillas al piso y abrazar mi teléfono como si con eso pudiera abrazarlos a todos allá. Me acuerdo que hacía frío, que el cuarto olía a humedad, que la señora dormía como si nada en el cuarto de al lado, que el reloj marcaba las 2:17 de la madrugada y que yo ya no era la misma. Lloré horas, toda la madrugada, y a ratos me dormía del cansancio para despertarme de golpe, esperando que todo hubiera sido una pesadilla. Pero no, era real. A las 7 me levanté como zombi. Le preparé a la señora su desayuno, le di sus medicinas, la ayudé a sentarse, todo en automático. No recuerdo si ese día me bañé, ni si comí. Solo recuerdo que al mediodía me senté en la mesa de la cocina y me dije, ¿qué hago aquí? ¿Qué hago tan lejos, tan sola, tan tarde? Marisol me escribió por WhatsApp. Mamá, la velamos esta noche. Si alcanzas a venir, aquí estaremos. Leí ese mensaje una y otra vez y lloré más, porque no alcanzaba, no tenía papeles, no podía volar, no podía cruzar, no podía llegar. Tuve que ver el velorio por videollamada, con una conexión mala, con la pantalla trabándose, con el sonido entrecortado. Vi su cara, su ataúd, las flores, los rostros tristes desde un teléfono. Yo, en pijama, con los ojos hinchados, viendo cómo despedían a mi madre, desde lejos, como si fuera una invitada, como si fuera una extraña. Cuando colgaron la videollamada, sentí un vacío tan grande, tan frío, que no sabía cómo llenarlo. Me acosté en la cama, me tapé hasta la cabeza, y no hablé con nadie en 2 días. Mi patrón me llamó, me preguntó si estaba bien. Le dije que no, le conté, lloró conmigo. Me dijo que me tomara unos días, pero... ¿días para qué? ¿Para llorar en silencio? ¿Para mirar al techo y pensar en todo lo que no hice? Empecé a pensar en todo lo que había perdido, en los abrazos que no di, en las llamadas que no hice, en las veces que dije luego voy, en las promesas vacías, en el tiempo que ya no iba a volver. Y entonces supe que no podía seguir ahí, que algo en mí se había roto para siempre, que ya no podía cuidar a otros,
cuando no supe cuidar lo más mío, que ya no quería pasar un solo día más lejos de mi gente. Y ahí fue donde empezó el final, donde empecé a pensar en regresar, aunque no supiera cómo, aunque me diera miedo, aunque allá ya no tuviera nada. Porque entendí que me quedaba menos vida por delante que la que ya había dejado atrás, y que no quería morirme sola en un cuarto prestado, que no quería ser solo una voz lejana en el teléfono, que no quería seguir siendo la madre ausente, la hija que no llegó. Quería volver, aunque fuera tarde. Quería volver, aunque ya nadie me esperara. ¿Cómo se repara una ausencia tan larga? ¿Cómo se cura el arrepentimiento cuando ya no haya quien abrazar? Yo solo quería devolver el tiempo, aunque fuera un solo día. Después de esa llamada, no volví a ser la misma. Era como si todo lo que había construido allá en Estados Unidos ya no tuviera sentido. Como si el piso donde estaba parada se hubiera deshecho, como si me cayera en un pozo sin fondo. Dormía mal. Me despertaba de golpe, con el corazón latiéndome fuerte, sudando. A veces soñaba que estaba en el funeral, que llegaba tarde, que todos me miraban con reproche. Soñaba con mi mamá, con su voz diciéndome, ¿por qué no viniste, mija? Y yo solo podía decirle, porque tenía miedo, porque no supe cuándo era el momento, porque se me fue la vida esperando el momento perfecto. Pero el momento perfecto nunca llega. Solo llega el momento en que ya no hay vuelta atrás. Empecé a pasar los días como en piloto automático. Me levantaba, cocinaba, lavaba, limpiaba, pero como si no estuviera, como si fuera otra persona la que hacía todo eso. Me sentía flotando, sola, culpable, arrepentida. Las otras cuidadoras me mandaban mensajes. Ánimo, Liliana. Dios sabe lo que haces. Tu mamá sabía que la amabas. Y sí, tal vez lo sabía, pero yo necesitaba decírselo a la cara. Abrazarla, sentir su olor, acariciarle el cabello como ella me lo hacía a mí cuando era niña, sentarme con ella a tomar café, verle los ojos. Pero no, ya no se podía, se me fue, y yo me quedé con todo lo no dicho. Me quedé con la culpa de haberla dejado sola, con la culpa de haber puesto siempre después, de haber dicho pronto voy, no más que junte un poquito más, de haberme creído la mentira de que estaba haciendo lo mejor para todos, porque ahora entendía que sí les di dinero, pero les quité lo más importante, mi presencia, y esa culpa, esa no te deja dormir, no te deja comer, no te deja respirar. Intenté hablar con Jorge, con Marisol, les pedí perdón, por mensaje, porque no podía con la voz. Marisol me respondió con un corazón. Jorge solo dejó el visto. Ahí supe que algo entre nosotros también se había roto, que mi ausencia había dejado heridas, y que por más que yo quisiera remendar, a veces ya era tarde. Un sábado, mientras lavaba las cortinas de la casa, me detuve. Me miré las manos arrugadas, llenas de cloro, y pensé, ¿y esto es todo? ¿Esta es mi vida? ¿Así me voy a morir, limpiando las ventanas de una casa que no es mía, cuidando a una señora que apenas me conoce, mientras los míos viven sin mí, crecen sin mí, entierran sin mí? Sentí que me iba a desmayar. Me senté en la cocina y lloré. Lloré como no había llorado en años, no por tristeza, por rabia, por impotencia, por el tiempo perdido. Ese mismo día abrí el cajón donde guardaba todo lo mío. Mi pasaporte mexicano, mis fotos viejas, las cartas de mis hijos, las pocas cosas que sentía realmente mías, y decidí que ya no podía seguir ahí. Tomé el celular y escribí a la sobrina de doña Elvira. Necesito hablar contigo, ya no puedo seguir. Al día siguiente se presentó en la casa.
Me preguntó si era por el duelo. Le dije que sí, pero que también era por mí, que ya no tenía fuerza para cuidar a otros, cuando no había cuidado lo más importante, mi familia, que ya no podía seguir viviendo una vida prestada, donde todo lo que hacía era para otros, menos para mí. Ella fue buena, me abrazó, me agradeció los años, me pagó lo justo, me dijo que si algún día quería volver, ahí tenía mi lugar, pero yo ya sabía que no iba a volver. Empaqué mis cosas en una maleta vieja. No tenía muchas: ropa de trabajo, un par de zapatos, mis fotos, mis cartas, mis recuerdos. Todo cabía en esa maleta. 25 años, en una sola maleta. Vendí las cosas que había comprado con tanto esfuerzo: un televisor, una licuadora, un microondas. Todo lo que me había hecho sentir en casa ya no tenía sentido. Y luego vino lo más difícil: el viaje de regreso. No podía volar, no tenía papeles. Así que tuve que pagar un viaje largo, por tierra, con una persona de confianza, por rutas lentas, cuidando cada paso, como cuando crucé la primera vez, solo que ahora, al revés, pero el miedo era el mismo: miedo de que me detuvieran, miedo de que no me dejaran entrar, miedo de volver y no encontrar nada. Cada kilómetro que pasaba era un nudo más en el estómago. Cada ciudad, un recuerdo. Cada noche, una oración. Y mientras viajaba, pensaba: ¿cómo me van a recibir? ¿Quieren que vuelva? ¿Me guardan rencor? ¿Tendrán espacio para mí? Y también me preguntaba: ¿quién soy ahora? ¿Dónde pertenezco? ¿Soy de allá o soy de aquí? La verdad, no sabía. Solo sabía que no podía seguir viviendo lejos, que no podía seguir fingiendo que estaba bien, que no podía seguir siendo la mujer que manda dinero, mientras se marchita sola en un rincón de otro país. Me sentía vacía, como si hubiera trabajado tanto, tanto, que me había desgastado el alma, como si ya no quedara nada de aquella Liliana que cruzó la frontera con sueños y miedo, como si solo quedara una mujer cansada, buscando un poco de paz, y esa paz solo podía encontrarla en casa, aunque casa ya no fuera lo mismo, aunque familia ya no me esperara igual, aunque yo ya no supiera bien quién era. Pero tenía que volver, porque lo que me estaba matando no era el trabajo ni la soledad, era el arrepentimiento. Volver no es como uno lo imagina. Uno piensa que va a llegar y todo va a estar como antes, que la casa va a oler igual, que los hijos te van a abrazar con fuerza, que uno va a encajar otra vez. Pero no, después de tantos años, uno vuelve, sí, pero ya no pertenece. Llegar a Ensenada fue extraño. Era mi tierra, sí. Era mi ciudad, mis calles, mi aire, pero al mismo tiempo no reconocía nada. Todo estaba más grande, más ruidoso, más cambiado. Había tiendas nuevas, casas nuevas, avenidas donde antes había puro polvo. Pero no era solo eso. Lo más cambiado era yo y ellos. Cuando bajé del carro que me trajo desde la frontera, el sol me pegó fuerte en la cara. El mar se olía a lo lejos, y por un momento pensé que era un sueño. Pero no, estaba ahí, después de 25 años, con mi maleta en la mano y un montón de emociones atoradas en el pecho. Jorge me estaba esperando, parado, con una gorra, serio. Me saludó con un abrazo corto, fuerte, sí, pero sin palabras, como si no supiera qué decirme, y yo tampoco sabía qué decirle. Solo pude apretar su espalda y decirle bajito: «Gracias por venir, mijo». Subimos al carro. No hablamos casi nada en el camino. Solo me preguntó si tenía hambre, si estaba cansada. Le dije que no, mentí. Tenía el alma cansada, pero no quise incomodarlo.
Al llegar a la casa, no supe si reír o llorar. Era la misma casa donde me crié, pero con otras paredes, otra pintura, otra vibra. La había arreglado mi hija. Ahora vivía ahí con sus hijos. Me recibió en la puerta con una sonrisa rara, una mezcla de alegría y duda. Me dio un abrazo largo y por un segundo volví a sentirla chiquita. Pero duró poco. Los niños corrían por la casa, no me conocían. Me miraban de reojo, como preguntándose, ¿y esta señora quién es? Y eso me dolió más de lo que pensé, porque esos niños eran mis nietos y no sabían nada de mí. Marisol me ofreció su cuarto. Dijo que ella dormiría con los niños. Agradecí. Me metí y cerré la puerta. Me senté en la cama y miré a mi alrededor. Fotos, peluches, libros infantiles, ropa colgada. Todo me era ajeno. Yo había regresado a mi casa, pero ya no era mía. Los primeros días fueron raros. Caminaba por las calles esperando ver una cara conocida, pero no encontraba a nadie. Mis vecinas de antes ya no estaban, o se habían mudado, o ya habían muerto. Nadie me reconocía, y a veces yo tampoco me reconocía a mí. Me ofrecieron un café. Me senté con mi hija y mi nuera en la cocina, pero la plática era superficial. ¿Cómo estuvo el viaje? ¿Te sientes mejor de la gripa? ¿Trajiste cosas de allá? Y yo, por dentro, gritando. Pregúntenme si me siento viva. Pregúntenme si me duele. Pregúntenme si me arrepiento. Pero nadie preguntaba, y yo no sabía cómo empezar. Mi nieta me pidió que le ayudara con la tarea. Me senté con ella y cuando me dijo abuelita me tembló todo por dentro, porque esa palabra yo pensé que nunca la iba a escuchar. Esa noche lloré bajito, en silencio, abrazada a la almohada de otra persona en un cuarto que no era mío. Lloré por los años perdidos, por las palabras que no dije, por los abrazos que no di, por la comida que nunca preparé para mis hijos, por las veces que dijeron mamá y no respondí. Y lloré también, porque no sabía qué hacer ahora. No tenía trabajo, no tenía ingresos, no tenía rutina. Allá, en Los Ángeles, aunque fuera una vida dura, tenía una estructura, un propósito. Aquí solo tenía tiempo. Y el tiempo, cuando uno no sabe qué hacer con él, duele más. Intenté ayudar en la casa, limpiar, cocinar, lavar, pero todo tenía su orden, su forma. Mi hija me decía, mamá, tú descansa. Y yo no quería descansar, quería sentirme útil, quería ser parte, quería pertenecer, pero todo me decía que ya era tarde. Un día, Jorge me habló. Me dijo que entendía por qué me fui, que no me guardaba rencor, pero también me dijo que no esperaba que volviera, que ya había hecho su vida, que tenía sus propios problemas, que no sabía cómo incluirme ahora. No me lo dijo con maldad, me lo dijo con tristeza. Y yo lo entendí, porque así como ellos habían aprendido a vivir sin mí, yo también había aprendido a vivir sin ellos, y ahora que estábamos todos juntos, nos sentíamos lejos, como si fuéramos familia, pero de papel. Empecé a salir a caminar al malecón, a ver el mar, a respirar profundo, a tratar de encontrarme en ese nuevo mundo. Algunas veces me sentaba en una banca y veía pasar a las mamás con sus hijos, y me imaginaba que era yo, hace años, con Marisol y Jorge de la mano. Otras veces, solo cerraba los ojos y pedía perdón en silencio. Una tarde encontré una vieja amiga de mi mamá. Me reconoció, me abrazó, me dijo, tu madre hablaba tanto de ti, siempre decía que estabas trabajando fuerte, que algún día volverías. Y eso me dio un poco de consuelo, saber que ella me esperaba, que me pensaba, que hablaba de mí con orgullo.
pero también me partió el alma, porque volví, pero ya no estaba, y eso es algo que no se arregla con nada. Con el tiempo entendí que uno no vuelve para rehacer el pasado, uno vuelve para encontrar pedacitos de sí misma que quedaron regados por los años, por el silencio, por el amor mal entendido, y con esos pedacitos uno empieza a armarse de nuevo. Hubo un día, una mañana cualquiera, en que me desperté y no sentí ese vacío tan grande en el pecho. Me levanté sin dolor en el cuerpo, sin el nudo en la garganta, sin ese peso constante en los hombros que me decía: fallaste, llegaste tarde, fue un lunes. Salí al patio con mi taza de café, el mismo patio donde mi mamá colgaba la ropa, donde mis hijos jugaban a las escondidas, donde alguna vez yo me senté a llorar porque no tenía cómo comprarles un cuaderno. El sol estaba tibio, las macetas seguían ahí, algunas quebradas, otras con nuevas flores que mi hija había plantado. Había olor a jabón, a tierra mojada, a tortillas calentándose, y por primera vez sentí que estaba viva, no perfecta, no en paz total, pero viva, y eso era un inicio. Empecé a salir más, no por necesidad, sino por voluntad. Me fui acercando a la iglesia del barrio, esa donde mi mamá rezaba todos los jueves. Entré un día, me senté en la última fila y lloré. No pedí nada, solo dije: aquí estoy, mamá. Llegué tarde, pero llegué. La señora que limpiaba el templo se me acercó, me dio un pañuelo, me dijo que podía venir cuando quisiera. Y volví, cada semana. A veces no rezaba, solo me sentaba. A veces hablaba bajito con Dios, como si fuera un amigo viejo que había dejado de ver. Perdóname por haberme ido tanto tiempo. Perdóname por no saber cómo volver. Enséñame a sanar, aunque sea de poquito. Mi hija me invitó a una reunión en la escuela de sus hijos. Me pidió que la acompañara porque el papá de los niños ya no vivía con ellos. Fui, me senté a su lado, la escuché hablar con las maestras, preguntar por las tareas, preocuparse por la conducta de su hijo mayor, y la vi. La vi como nunca antes, tan fuerte, tan completa, tan madre, y sentí orgullo, pero también tristeza, porque ella había aprendido a hacer todo sin mí, pero no me echó en cara nada. Al contrario, cuando salimos, me abrazó y me dijo: gracias por venir, mamá. Esa frase chiquita, sencilla, me sanó un pedacito del alma. Empecé a cocinar para ellos, no como imposición, sino como gesto. Preparaba frijoles como los hacía mi mamá, sopa de fideo, arroz con plátano. Mi nieta me decía: abuelita, tu arroz es el mejor, y yo me reía y por dentro me derretía. Poco a poco, Jorge también fue soltando. Me hablaba más, me pedía consejo. Un día me pidió que lo acompañara a ver un terreno que quería comprar. Yo no entendía mucho, pero ahí estuve, a su lado, escuchando, opinando, preguntando. Y en el carro, de regreso, me dijo: siempre quise que estuvieras conmigo, aunque me costara aceptarlo. Y yo solo le tomé la mano. No dije nada. Las palabras a veces estorban, el silencio también abraza. Con el paso de los meses, encontré cosas nuevas que me daban sentido. Empecé a ayudar a otras señoras del barrio a cuidar a sus nietos. Me convertí, sin querer, en una especie de abuela comunitaria. Contaba historias, enseñaba a hacer tortillas. A veces me pedían que les hablara del otro lado, de cómo era vivir allá, y yo siempre les decía lo mismo: allá hay muchas oportunidades, pero también mucha soledad. Lo importante no es dónde estás, es con quién estás y cómo vives lo que tienes. La gente me escuchaba, y eso me hacía sentir útil,
Empecé a escribir también, en una libreta como la que tenía en Los Ángeles, pero esta vez no era para desahogarme, era para dejarle algo a mis nietos. Escribía recuerdos, recetas, consejos, cosas que no quiero que se pierdan, porque ahora sé que el tiempo no se recupera, pero el amor sí se puede sembrar, aunque sea tarde. Y ellos, mis nietos, son tierra nueva, tierra fértil, tierra que puede sanar todo lo que en el pasado se rompió. A veces me preguntan si me arrepiento de haberme ido, y no sé qué responder, porque si no me hubiera ido, mis hijos tal vez no habrían estudiado, tal vez no tendríamos casa, tal vez mi madre habría tenido una vida más dura, pero también si no me hubiera ido los habría visto crecer, habría estado cuando lloraron, cuando se enfermaron, cuando necesitaron una palabra, un abrazo, una mamá. No se puede tener todo. Y esa es la lección más dura. Ahora, trato de no vivir en el hubiera. Trato de estar, de escuchar, de cuidar, aunque sea diferente, aunque me duela por dentro. He aprendido que no hay madre perfecta, solo madres que hacen lo que pueden, con lo que tienen, con lo que saben. Y yo, con mis errores, con mis ausencias, con mi amor a la distancia, también fui madre. Hoy me levanto más tranquila. Sigo teniendo días de tristeza, claro, pero ya no me siento vacía, me siento llena de presente. Y eso es un regalo, porque entendí que no vine a rehacer mi pasado, vine a empezar desde donde estoy, con lo que hay, con lo que queda, y con eso estoy construyendo algo nuevo. Esta no es una historia de éxito, ni una historia feliz, es una historia humana, de esas que se viven en silencio, que duelen bajito, que no salen en las noticias, pero que cargamos muchos por años. Si llegaste hasta aquí, gracias, gracias por escucharme, por darme un ratito de tu tiempo, por dejarme contarte mi vida así como fue, sin adornos, sin mentiras, sin filtros, porque yo no soy una mujer especial, no soy ejemplo de nada, solo soy una mamá, una hija, una mujer que hizo lo que pudo con el miedo que tenía, que se fue buscando una mejor vida para los suyos y al final se encontró con una soledad que no esperaba. Fui de esas mujeres que cruzan la frontera con más dolor que ropa, que se tragan el llanto mientras limpian casas ajenas, que ven crecer a sus hijos desde una pantalla, que mandan dinero, mientras el corazón se les parte en dos. Y sí, también fui de las que volví con más arrugas, más cicatrices y menos certezas. Volví sabiendo que ya no era la misma y que lo que había perdido ya no se podía recuperar. Pero también volví con ganas de estar, con ganas de abrazar, de escuchar, de pedir perdón sin orgullo y de mirar a los ojos sin bajar la mirada, porque lo que más me dolía no era haberme ido, era haber creído que el amor se podía mandar por Western Union, que estar lejos no dolía tanto, que algún día, cuando regresara, todo estaría como lo dejé. Y no, no estuvo. Mis hijos crecieron, mi mamá se fue, la casa cambió, la vida siguió sin mí, y eso hay que aceptarlo, aunque duela, pero también he aprendido que no todo está perdido, que el amor, aunque se haya congelado, puede volver a calentarse si uno se queda, si uno escucha, si uno está. Y ahora eso hago. Estoy. Estoy aquí, en este rincón de Ensenada, con una taza de café, viendo a mis nietos pelear por el control de la tele. Estoy en la cocina, enseñándole a mi nieta a hacer tortillas. Estoy en las noches, escuchando a mi hija desahogarse. Estoy en los domingos, yendo a misa con la misma blusa que usaba mi mamá. Estoy en los detalles, en lo pequeño,
en lo que nunca debía haberme perdido. Y si algo he aprendido, es que nunca es tarde para empezar de nuevo. Que aunque ya no puedas caminar al mismo ritmo, siempre puedes volver a andar. Que aunque te hayan dejado de esperar, aún puedes tocar la puerta. Que aunque hayas fallado muchas veces, si tu corazón sigue amando, todavía puedes sanar. Yo no me he perdonado del todo, no te voy a mentir. A veces me despierto y me invade esa voz interna que me dice, no estuviste cuando más te necesitaban. Y sí, es verdad, pero también me digo, estás aquí ahora, estás tratando, estás amando, y eso vale. Si tú que me estás escuchando eres madre, padre, hija, hijo, y estás lejos, te entiendo. Sé lo que pesa vivir separado. Sé lo que cuesta sonreír cuando el alma quiere llorar. Sé lo que es trabajar con la espalda rota, mientras tu corazón solo quiere un abrazo. Y si eres de los que está pensando si irse, si dejar a los suyos para buscar una mejor vida, no te voy a decir qué hacer, solo te pido que pienses, que midas bien, porque lo que se gana con dinero a veces se pierde en amor, y lo que se pierde en tiempo no siempre se recupera. A ti que me estás viendo desde otro país, desde otra ciudad, desde tu celular o tu compu, te mando un abrazo fuerte, uno de esos que apapachan de verdad, de esos que no se mandan por mensaje, de esos que se sienten. Y te quiero pedir algo. Si esta historia te tocó, si te recordó a alguien, si tú también viviste algo parecido, déjame un comentario. Cuéntame desde dónde me estás viendo. Dime si tú también dejaste algo o a alguien al otro lado, porque cuando compartimos nuestras historias, no nos sentimos tan solos. Y si quieres seguir escuchando historias como la mía, de mujeres, de hombres, de gente que ha vivido lo que no sale en los periódicos, suscríbete al canal, que aquí hay espacio para todos, para llorar, para reír, para sanar juntos. Yo soy Liliana Medina, y aunque mi historia no tiene un final feliz, tiene un final honesto, y eso para mí ya es suficiente. Gracias por escucharme.